marido y la hermana la quisieron arruinar. Pero la esposa llegó al juicio con un abogado sorpresa. El viento helado de febrero azotaba las ventanas del despacho de Carmen Vázquez en la colonia Roma Norte, creando un ritmo hipnótico que contrastaba con el caos que se desarrollaba en su interior. Las hojas de los estados financieros se esparcían por el escritorio de caoba como pétalos marchitos, cada número contando una historia que Carmen aún no podía comprender completamente. «No puede ser posible», murmuró, ajustándose las gafas de montura dorada mientras revisaba por quinta vez los extractos bancarios. «Aquí falta dinero, mucho dinero». La oficina, ubicada en el piso 12 de un moderno edificio corporativo, había sido su refugio durante los últimos 15 años. Las paredes color beige estaban decoradas con diplomas de contabilidad y fotografías familiares. Roberto sonriendo en su boda hace 12 años. Sofía graduándose de la universidad. Momentos que ahora se sentían como ecos de una vida que quizás nunca había sido real. Carmen se levantó de su silla ergonómica y caminó hacia la ventana panorámica. Desde allí podía ver el bullicio de la avenida Álvaro Obregón, los vendedores ambulantes preparándose para el día, las madres llevando a sus hijos a la escuela. Todo parecía normal en el mundo exterior, pero dentro de su pecho se gestaba una tormenta que amenazaba con destronar todo lo que había construido. El sonido del teléfono la sobresaltó. En la pantalla apareció el nombre que menos quería ver en ese momento. Roberto, esposo. Dudó unos segundos antes de contestar. «¿Sí? Amor, ¿cómo estás?» La voz de Roberto sonaba especialmente melosa, casi ensayada. «Oye, necesito que firmes unos documentos. Son para renovar el seguro de la casa. ¿Puedes pasar por el banco a las 3?» Carmen apretó el teléfono contra su oído. Roberto nunca se ocupaba de los seguros. Esa siempre había sido su responsabilidad. «¿Qué tipo de documentos? ¿No puedes enviarme una foto primero?» No, son cosas del banco. Ya sabes cómo son con la privacidad. Además, Sofía estará ahí para acompañarte. Ya sabes que entiende bien de estas cosas». La mención de su hermana menor provocó que algo se encogiera en el estómago de Carmen. Sofía, de 32 años, había estudiado Derecho pero nunca había ejercido realmente. Desde que se mudó a la Ciudad de México hace 2 años, había estado viviendo en el departamento de huéspedes de la casa de Carmen y Roberto, en las lomas de Chapultepec. «Roberto, estoy muy ocupada hoy. Los estados financieros de Constructora Hernández no cuadran, y tengo que entregar el reporte antes del viernes. Carmen, por favor, son solo 15 minutos. El seguro vence mañana, y si no renovamos hoy, podríamos tener problemas legales. Tú no quieres eso, ¿verdad?» Había algo en el tono de Roberto que no le gustaba. Una urgencia forzada, como si estuviera leyendo un guión. «Está bien, pero solo 15 minutos. Perfecto. Te amo, Carmen. Eres la mejor esposa del mundo». La llamada terminó, dejando a Carmen con una sensación extraña en el pecho. Roberto nunca había sido tan efusivo con los cumplidos. Especialmente no por teléfono y especialmente no por algo tan mundano como un seguro. Regresó a su escritorio e intentó concentrarse en los números frente a ella, pero su mente seguía divagando. Los extractos bancarios mostraban transferencias que no recordaba haber autorizado. Pequeñas cantidades al principio, 5,000 pesos aquí, 10,000 allá. Pero en los últimos 3 meses, las cantidades habían aumentado significativamente. Tomó su teléfono personal y marcó el número del banco. «Buenos días, Bancomer. Habla Ana. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, soy Carmen Vázquez. Necesito información sobre algunas transferencias en mi cuenta de ahorros». «Por supuesto, señora Vázquez. ¿Me puede proporcionar su número de cuenta y el código de seguridad?» Carmen proporcionó la información y esperó mientras Ana accedía a su cuenta. «Veo que tiene varias transferencias recientes. ¿A cuáles se refiere específicamente?» «Las de los últimos 3 meses. Hay una transferencia de 50,000 pesos el 15 de enero que no recuerdo haber autorizado. Permíteme revisar». «Sí, veo esa transferencia. Fue autorizada electrónicamente usando su token digital a las 2:47 de la tarde». Carmen frunció el ceño. El 15 de enero había estado en una junta con clientes toda la tarde. No había usado su token digital en todo el día. ¿Pueden decirme a qué cuenta se transfirió ese dinero?» «Lo siento.
señora Vázquez. Pero por políticas de privacidad, no puedo proporcionar esa información por teléfono. Necesitaría venir personalmente con una identificación oficial. Entiendo. Iré esta tarde. Perfecto. Estaré aquí hasta las 6. Carmen colgó con una sensación creciente de ansiedad. Algo definitivamente no estaba bien. Revisó su bolsa buscando el token digital del banco, un pequeño dispositivo que generaba códigos de seguridad para transacciones en línea. Normalmente lo guardaba en el compartimento interior de su bolsa, pero no estaba ahí. Buscó en todos los cajones de su escritorio, en su coche. Incluso llamó a la recepcionista para preguntar si alguien había encontrado un dispositivo pequeño y negro. Nada. El reloj marcaba las 2:30 p.m. Si quería llegar puntual a la cita con Roberto, tenía que salir pronto. Guardó los documentos bancarios en su portafolio y tomó las llaves de su Audi A4 plateado. El trayecto desde Roma Norte hasta Polanco normalmente tomaba 30 minutos, pero el tráfico de la tarde lo extendía a casi una hora. Carmen utilizó el tiempo para llamar a su asistente, Mónica. Mónica, necesito que canceles mis citas de esta tarde. Tengo que resolver un problema personal. ¿Todo está bien, Carmen? Suenas preocupada. Espero que sí. Y por favor, cambia todas las contraseñas de nuestras cuentas bancarias corporativas. Usa el protocolo de seguridad que implementamos el año pasado. ¿Cambiar todas las contraseñas? Carmen, eso va a tomar horas. ¿Estás segura de que es necesario? Completamente segura. Y Mónica, no le menciones esto a nadie, por favor. Por supuesto. Me pondré en ello inmediatamente. Carmen llegó al banco 5 minutos tarde. El edificio de Bancomer en Polanco era imponente, con su fachada de cristal reflejando las nubes grises que se acumulaban sobre la ciudad. Roberto la esperaba en el estacionamiento, recargado contra su BMW X5 negro. A su lado estaba Sofía, impecablemente vestida con un traje sastre azul marino que Carmen no recordaba haberle visto antes. «Carmen». Roberto se acercó y la besó en la mejilla. «Llegas justo a tiempo. Disculpa la demora. El tráfico estaba imposible». Sofía se acercó y también la saludó con un beso. Su hermana menor siempre había sido la más guapa de la familia. Alta, delgada, con el cabello castaño que le caía perfectamente sobre los hombros. Pero hoy había algo diferente en sus ojos. Una frialdad que Carmen no había notado antes. «Hola, Carmen. Te ves cansada. ¿Has estado durmiendo bien?» «Sí, bueno. Ya sabes cómo es el trabajo». Roberto tomó a Carmen del brazo y la guió hacia la entrada del banco. «Vamos, esto será rápido. El ejecutivo ya nos está esperando». El interior del banco era moderno y elegante, con pisos de mármol que reflejaban las luces LED del techo. Un ejecutivo joven, de unos 30 años, se acercó a ellos con una sonrisa profesional. «Señora Vázquez, soy Javier Mendoza, su ejecutivo de cuenta. Un placer conocerla finalmente». Carmen lo saludó, confundida. Llevaba 15 años siendo cliente del banco y esta era la primera vez que veía a este hombre. «Disculpe, pero yo siempre he trabajado con la señora Patricia González». Sí, la señora González se retiró el mes pasado. Yo me hice cargo de su cartera de clientes. ¿Podríamos pasar a mi oficina?» La oficina de Javier era pequeña pero bien organizada. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa con el nombre Vázquez Carmen, escrito en la etiqueta. «Bueno, como les comenté por teléfono al señor Roberto y a la señorita Sofía, necesitamos actualizar algunos documentos de la cuenta mancomunada». Carmen se enderezó en su silla. «¿Cuenta mancomunada? Yo no tengo ninguna cuenta mancomunada». Javier abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Según nuestros registros, usted abrió una cuenta mancomunada con el señor Roberto el mes pasado. Aquí está su solicitud con su firma». Le mostró un documento que efectivamente tenía lo que parecía ser su firma, pero Carmen no recordaba haber firmado nada semejante. «Tiene que haber un error. Yo no he abierto ninguna cuenta nueva». Roberto se inclinó hacia adelante. «Amor, ¿no recuerdas? Lo hicimos el día que fuimos a renovar tu tarjeta de crédito. Dijiste que sería buena idea tener una cuenta conjunta para los gastos de la casa». Carmen lo miró fijamente. Había ido al banco a renovar su tarjeta, pero había sido sola. Roberto estaba en Guadalajara esa semana por trabajo. «Roberto,
Tú estabas en Guadalajara cuando renové mi tarjeta. No, amor. Creo que estás confundiendo las fechas. Yo estuve aquí contigo. Sofía también vino, ¿verdad, Sofía? Su hermana asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, yo los acompañé. Incluso almorzamos después en ese restaurante japonés que te gusta. Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Estaba completamente segura de que había ido sola al banco. Y definitivamente no había almorzado comida japonesa ese día porque era alérgica al pescado crudo. Señora Vázquez, intervino Javier. Entiendo que pueda ser confuso llevar registro de todas las transacciones bancarias. Por eso estamos implementando este nuevo sistema de documentación. Solo necesito que firme estos papeles para que todo quede en orden. Le extendió una pluma y señaló varias líneas marcadas con post-its amarillos. ¿Puedo revisar los documentos antes de firmar? Por supuesto. Carmen tomó los papeles y comenzó a leerlos. El lenguaje legal era denso y confuso, pero pudo entender que se trataba de una transferencia de poderes financieros y una actualización de beneficiarios en caso de incapacidad mental o física. ¿Incapacidad mental? ¿Por qué necesitaríamos esto? Roberto puso su mano sobre la de Carmen. Es solo una precaución, amor. Después de lo que le pasó a tu tía Marta cuando tuvo el derrame cerebral, pensé que sería prudente tener todo en orden. Es solo por si acaso. Carmen recordaba vagamente a su tía Marta, quien había quedado incapacitada después de un accidente cerebrovascular y había tenido problemas legales porque no tenía sus documentos en orden. Pero Roberto, yo estoy perfectamente bien de salud. Por supuesto que sí, sonrió Sofía. Pero ya sabes lo que dice el dicho. Más vale prevenir que lamentar. Había algo en la forma en que Sofía había dicho esas palabras que hizo que Carmen sintiera un escalofrío. Su hermana menor nunca había sido particularmente cariñosa o preocupada por el bienestar de otros. ¿Puedo llevarme estos documentos para revisarlos con calma en casa? Javier intercambió una mirada rápida con Roberto. Me temo que eso no es posible, señora Vázquez. Estos documentos tienen que ser firmados y notariados hoy mismo para cumplir con los nuevos requerimientos federales. Si no los procesamos hoy, tendríamos que esperar otros 30 días, y para entonces las cuentas podrían ser congeladas temporalmente. Carmen se sintió presionada. El ambiente en la pequeña oficina se había vuelto claustrofóbico, y todos los ojos estaban puestos en ella esperando su decisión. Está bien, pero quiero una copia de todo lo que firme. Por supuesto, sonrió Javier. Se las enviaremos por correo certificado. Carmen firmó los documentos, cada trazo de pluma sintiéndose como un paso hacia un precipicio que no podía ver. Cuando terminó, Javier recogió rápidamente los papeles y los guardó en su carpeta. Perfecto. Todo está en orden. Los cambios se procesarán en las próximas 24 horas. Mientras salían del banco, Carmen se sentía mareada. El aire frío de febrero la golpeó en el rostro, pero no logró despejar la niebla de confusión que la envolvía. ¿Vamos a cenar para celebrar?, sugirió Roberto. Conozco un lugar nuevo en Polanco que está increíble. No, gracias. Tengo dolor de cabeza. Creo que mejor me voy a casa. Sofía se acercó y le puso una mano en el hombro. Carmen, ¿estás bien? Has estado muy distraída últimamente. ¿No has pensado en tomarte unas vacaciones? Estoy bien, Sofía. Solo cansada. Tal vez deberías ver a un doctor, insistió Roberto. Has estado olvidando muchas cosas últimamente. Carmen los miró a ambos. Era cierto que había estado olvidadiza, pero ¿no era normal con el estrés del trabajo? Los veo en casa, dijo, dirigiéndose a su coche. El trayecto de regreso a las lomas fue un borrón de luces y sonidos. Carmen manejó en piloto automático, su mente tratando de procesar lo que había ocurrido en el banco. Algo no encajaba, pero no podía identificar exactamente qué era. Su casa era una construcción moderna de 2 pisos en una calle privada, rodeada de jardines bien cuidados. Había comprado la propiedad 5 años atrás, cuando su negocio de contabilidad comenzó a prosperar realmente. Era su orgullo y alegría, el símbolo tangible de todo su trabajo duro. Al estacionar en el garaje, notó que había un coche desconocido en la calle, un Jetta blanco con placas del Estado de México. Probable un visitante de los vecinos, pensó.
Entró a la casa y se dirigió directamente a su estudio en el segundo piso. Necesitaba revisar nuevamente sus documentos bancarios y tratar de entender qué estaba pasando con su dinero. El estudio era su santuario personal. Paredes forradas de libros de contabilidad y derecho fiscal, un escritorio de madera sólida que había pertenecido a su padre, y una vista al jardín trasero donde solía meditar en las mañanas. Abrió su portafolio y esparció los extractos bancarios sobre el escritorio. Con una calculadora y una libreta, comenzó a rastrear cada transacción sospechosa. Lo que descubrió la dejó sin aliento. En los últimos 6 meses, se habían realizado transferencias por un total de 800,000 pesos de sus diversas cuentas. El dinero había sido movido en cantidades relativamente pequeñas, pero de manera constante, como si alguien hubiera planeado cuidadosamente no levantar sospechas. Lo que más la perturbó era que todas las transferencias habían sido realizadas usando su token digital, en horarios cuando ella estaba trabajando o fuera de casa. Tomó su teléfono y comenzó a revisar su calendario de los últimos meses, comparando las fechas de las transferencias con sus actividades. El 23 de octubre, transferencia de 25,000 pesos a las 3:15 p.m. Según su calendario, ese día había estado en una junta con clientes hasta las 5:00 p.m. El 8 de noviembre, transferencia de 40,000 pesos a las 11:20 a.m. Había estado en el juzgado esa mañana, representando a un cliente en una auditoría fiscal. El patrón era claro. Alguien había estado usando su token digital para transferir dinero cuando ella no estaba en casa. Un sonido en el pasillo la sobresaltó. Eran pasos subiendo las escaleras. Rápidamente guardó los documentos en el cajón superior de su escritorio y lo cerró con llave. «¿Carmen? ¿Estás ahí arriba?» Era la voz de Roberto. «Sí, estoy en el estudio». Roberto apareció en la puerta, seguido por Sofía. Ambos parecían más relajados que en el banco, casi aliviados. «¿Cómo te sientes?», preguntó Roberto, acercándose para darle un beso en la frente. «Mejor. Solo necesitaba un momento para despejarme». Sofía se sentó en el sillón de lectura, cerca de la ventana. «Carmen, Roberto y yo estuvimos hablando. Creemos que has estado bajo mucho estrés últimamente. ¿No has pensado en tomarte un descanso? Mi negocio está en temporada alta. No puedo tomarme un descanso ahora. Pero tu salud es más importante que el dinero», insistió Roberto. «He notado que has estado olvidando cosas, confundiendo fechas, como hoy en el banco, cuando dijiste que habías ido sola». Carmen los miró cuidadosamente. Había algo ensayado en la forma en que hablaban, como si hubieran planeado esta conversación. «Roberto, estoy completamente segura de que fui sola al banco a renovar mi tarjeta. Amor, creo que necesitas ver a un especialista. Tal vez un neurólogo, o incluso un psiquiatra». La sugerencia la golpeó como una bofetada. «¿Un psiquiatra? Roberto, ¿estás insinuando que estoy loca?» No, por supuesto que no. Pero la pérdida de memoria puede ser síntoma de muchas cosas: estrés, depresión, incluso problemas neurológicos más serios. Sofía se levantó y se acercó a Carmen. «Hermana, todos te queremos y estamos preocupados por ti. No hay nada de malo en buscar ayuda profesional». Carmen sintió como si estuviera en una habitación que se encogía lentamente a su alrededor. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo le estaban diciendo que había algo fundamentalmente mal con ella. «Necesito estar sola un momento», dijo finalmente. «¿Pueden darme un poco de espacio?» Roberto y Sofía intercambiaron una mirada. «Por supuesto», dijo Roberto. «Estaremos abajo si necesitas algo». Cuando se fueron, Carmen se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Las luces de seguridad se habían encendido automáticamente, iluminando los rosales que había plantado el año anterior. Todo se veía normal, pero ella se sentía como si estuviera viendo su vida a través de un cristal distorsionado. Tomó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Elena Morales, quien también era abogada. «Carmen, ¿qué tal? No esperaba tu llamada. Elena, necesito hacerte una pregunta hipotética. Si alguien quisiera declarar a una persona mentalmente incompetente para manejar sus finanzas, ¿qué tendría que hacer?». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Carmen,
Esa es una pregunta muy específica. ¿Todo está bien? Solo responde, por favor. Es para un caso que estoy revisando. Bueno, tendría que haber evidencia médica de incapacidad mental, testimonios de familiares cercanos, y normalmente se requiere una evaluación psicológica completa. ¿Por qué preguntas? Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Y qué pasa con los bienes de la persona? Típicamente se asigna a un tutor legal, usualmente un familiar cercano, para que maneje las finanzas hasta que la persona se recupere o se determine que la incapacidad es permanente. Elena, si yo quisiera asegurarme de que nadie pudiera hacer eso conmigo, ¿qué tendría que hacer? Carmen, me estás asustando. ¿Qué está pasando realmente? Carmen miró hacia la puerta cerrada de su estudio. Podía escuchar voces suaves abajo, Roberto y Sofía hablando en tonos que no podía distinguir. Elena, ¿puedes recomendarme a un abogado que se especialice en protección de bienes? Alguien en quien puedas confiar completamente. Carmen, si estás en problemas, puedo ayudarte. No necesitas contratar a nadie más. No, Elena. Necesito a alguien que no me conozca, alguien que no conozca a mi familia. Es importante. Elena suspiró. Está bien, hay un abogado que se llama Miguel Santamaría. Es muy bueno y muy discreto. Pero Carmen, por favor, ten cuidado. ¿Tienes su número? Elena le dio el número, y Carmen lo anotó en una servilleta que encontró en el cajón. Elena, una cosa más. No le menciones esta conversación a nadie, ¿de acuerdo? Por supuesto. Pero Carmen, si necesitas algo, cualquier cosa, llámame inmediatamente. Cuando colgó, Carmen se quedó sentada en la oscuridad de su estudio. Las voces de abajo habían cesado, y la casa estaba en silencio. Se acercó a la ventana nuevamente y notó que el Jetta blanco seguía estacionado en la calle. Tomó una decisión. Al día siguiente llamaría al abogado Miguel Santamaría. También iría al banco personalmente para obtener información detallada sobre todas las transferencias. Y más importante aún, comenzaría a documentar todo lo que estaba pasando. Abrió el cajón de su escritorio donde guardaba una grabadora digital que usaba para dictar notas de trabajo. Presionó el botón de grabar y comenzó a hablar en voz baja. Es martes, 18 de febrero. Son las 9:47 de la noche. Mi nombre es Carmen Vázquez y tengo razones para creer que mi esposo Roberto y mi hermana Sofía están tratando de robar mi dinero y posiblemente declararme mentalmente incompetente. Hoy en el banco me hicieron firmar documentos que no entendí completamente y han estado moviéndose grandes cantidades de dinero de mis cuentas sin mi autorización. Un ruido en el pasillo la hizo detenerse. Rápidamente apagó la grabadora y la escondió debajo de unos papeles. La puerta se abrió lentamente y apareció la silueta de Roberto. Carmen, ¿estás bien? Llevas horas aquí arriba. Sí, solo estaba revisando algunos trabajos. Roberto entró completamente y cerró la puerta detrás de él. En la penumbra, Carmen no podía leer su expresión claramente. Amor, sé que todo esto ha sido confuso para ti. Los cambios en el banco, las preocupaciones sobre tu salud, pero quiero que sepas que todo lo que estamos haciendo es porque te amamos. Se acercó y se sentó en el borde del escritorio, muy cerca de donde Carmen había escondido la grabadora. ¿Todo lo que estamos haciendo? ¿Quiénes son estamos? Sofía y yo. Tu familia. Estamos preocupados por ti, Carmen. Muy preocupados. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Roberto nunca se había referido a Sofía y a él mismo como un nosotros que la excluyera a ella. Roberto, ¿hay algo que necesites decirme? Roberto se quedó callado por un momento, y en ese silencio, Carmen pudo escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Solo que te amo, Carmen. Y que sin importar lo que pase, siempre estaremos aquí para cuidarte. Había algo en sus palabras que sonaba más como una amenaza que como una promesa. Roberto se levantó, le dio un beso en la frente que se sintió frío y húmedo, y salió del estudio sin decir nada más. Carmen esperó hasta escuchar sus pasos alejándose por el pasillo, antes de sacar nuevamente la grabadora. La encendió y susurró. Roberto acaba de venir a hablar conmigo. Dijo algo muy extraño sobre que él y Sofía siempre estarían aquí para cuidarme. Tengo miedo de que ya sea demasiado tarde para detener lo que sea que estén planeando. Guardó la grabadora en su bolsa y se dirigió a su habitación.
Necesitaba dormir, pero sabía que el sueño no vendría fácilmente. Mientras se preparaba para acostarse, una idea terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Y si los problemas de memoria que habían mencionado Roberto y Sofía no eran naturales? ¿Y si alguien estaba causándolos deliberadamente? Esa noche, Carmen Vázquez se acostó en su propia cama sintiéndose como una extraña en su propia vida, sin saber que en las próximas semanas, todo lo que creía conocer sobre las personas más cercanas a ella se desmoronaría como un castillo de naipes en una tormenta. Los primeros rayos del sol de febrero se filtraban a través de las cortinas de la habitación matrimonial, cuando Carmen despertó con una sensación de náusea que la había estado acompañando durante las últimas semanas. Se había atribuido al estrés del trabajo, pero ahora, con la mente más clara después de una noche de sueño inquieto, comenzó a sospechar algo más siniestro. Roberto ya no estaba en la cama. El reloj digital marcaba las 6:23 a.m., temprano incluso para él. Carmen se levantó silenciosamente y se acercó a la ventana de su habitación. El Jetta blanco seguía estacionado en la calle, ahora con las ventanas empañadas por la humedad matutina. Se dirigió al baño y se observó en el espejo. Su rostro se veía pálido y demacrado, con ojeras que no recordaba tener hace un mes. Había perdido peso sin intentarlo, y su cabello había perdido el brillo natural que siempre había tenido. Abrió el botiquín y revisó sus medicamentos: vitaminas, ibuprofeno y un frasco de pastillas para dormir que Roberto le había conseguido cuando comenzó a tener insomnio hace 3 meses. Tomó el frasco y leyó la etiqueta: Zolpidem. Tomar una tableta antes de dormir según sea necesario. Había estado tomando las pastillas religiosamente cada noche, pero ahora que lo pensaba, su médico familiar nunca le había prescrito Zolpidem. Roberto había dicho que se las había conseguido un colega médico de su trabajo en la empresa constructora. Con cuidado, abrió el frasco y examinó las pastillas. Eran blancas y redondas, pero algo en su forma le parecía diferente a las que recordaba haber tomado la primera vez. Tomó una foto con su teléfono y guardó el frasco en su bolsa. Bajó las escaleras y escuchó voces en la cocina. Roberto y Sofía estaban desayunando, sus cabezas inclinadas en conversación íntima que se detuvo abruptamente cuando la vieron. «Buenos días, amor». Roberto se levantó y le dio un beso que ella esquivó sutilmente. «¿Cómo dormiste?» «Bien», mintió Carmen, dirigiéndose a la cafetera. Sofía estaba vestida para el trabajo, lo cual era extraño porque supuestamente seguía buscando empleo. «¿Tienes una entrevista hoy?», preguntó Carmen señalando el traje profesional de su hermana. Sí», respondió Sofía rápidamente. «En un bufete en Santa Fe. Cruza los dedos por mí». Carmen asintió, pero mentalmente anotó verificar esa información más tarde. Preparó su café y se sentó en la mesa del desayuno. Roberto había preparado huevos revueltos y tostadas, algo que normalmente no hacía. «Te prepare tu desayuno favorito», sonrió Roberto. «Come. Necesitas recuperar fuerzas». Carmen miró los huevos con sospecha. En los últimos meses, Roberto había comenzado a cocinar más frecuentemente, especialmente las cenas. Siempre insistía en que comiera todo lo que preparaba. «Gracias, pero no tengo mucha hambre. Me conformo con el café». «Carmen, ¿necesitas comer?», insistió Sofía. «Has estado perdiendo peso muy rápido. Solo comeré una tostada». Tomó una rebanada de pan tostado seco y le dio pequeños mordiscos mientras observaba a Roberto y Sofía. Había algo en la dinámica entre ellos que la incomodaba. Se comportaban como una pareja, no como cuñados. «¿A qué hora regresarás hoy?», preguntó Roberto. «No estoy segura. Tengo varias citas programadas». «Espero que no trabajes demasiado tarde», dijo Sofía. «No es bueno para tu salud». Carmen terminó su café y se levantó. «Nos vemos esta noche». Mientras se dirigía hacia la puerta, escuchó que Roberto y Sofía reanudaban su conversación en voz baja. Fingió haber olvidado algo y regresó silenciosamente hacia la cocina, ocultándose detrás de la pared que separaba el comedor de la sala. «Tiene que ser pronto», escuchó la voz de Roberto. «Los documentos ya están en proceso». «¿Estás seguro de que la dosis es la correcta?», preguntó Sofía. «No queremos que sospeche demasiado antes de tiempo».
El doctor Herrera dijo que esta cantidad causaría confusión y pérdida de memoria, sin ser detectable en exámenes rutinarios. Pero tenemos que ser cuidadosos. Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Doctor Herrera. Conocía ese nombre. Era el médico que había firmado el certificado médico de incapacidad temporal de su tía Marta. Se alejó silenciosamente de la cocina y salió de la casa, su mente corriendo a 1000 por hora. Roberto la estaba drogando. Las pastillas para dormir, la comida, probablemente incluso el café de las mañanas. Todo tenía sentido. La confusión, la pérdida de memoria, los mareos. En su coche, con las manos temblando, marcó el número que Elena le había dado la noche anterior. Despacho de Miguel Santamaría. Habla Patricia. Buenos días. Necesito una cita urgente con el licenciado Santamaría. Es una emergencia legal. ¿Podría decirme de qué se trata el asunto? Protección de bienes y posible fraude familiar. Hubo una pausa. ¿Su nombre? Carmen Vázquez. El licenciado puede recibirla a las 11:30 de esta mañana. ¿Le conviene? Perfecto, ahí estaré. Carmen condujo hacia su oficina, pero en lugar de subir al piso 12, se dirigió al laboratorio médico en el primer piso del edificio. Necesitaba hacerse exámenes de sangre para determinar qué sustancias tenía en su sistema. Buenos días, necesito hacerme unos análisis toxicológicos completos, le dijo a la recepcionista. ¿Tiene orden médica? No, pero puedo pagar de forma particular. Por supuesto. Llene estos formularios, por favor. Mientras esperaba los resultados, que estarían listos en 2 horas, Carmen subió a su oficina y llamó a Mónica. Buenos días, Carmen. ¿Cómo te sientes? Mejor. Oye, Mónica, necesito que hagas algo muy discreto para mí. ¿Puedes contactar a todos nuestros clientes y confirmar las fechas de las juntas que hemos tenido en los últimos 6 meses? ¿Todas? Carmen, eso va a tomar mucho tiempo. Es importante. Y por favor no uses el teléfono de la oficina. Usa tu celular personal. Mónica la miró con preocupación. Carmen, ¿estás en algún tipo de problema? Posiblemente. Pero necesito que confíes en mí y no le comentes esto a nadie. Absolutamente nadie. Por supuesto, me pondré en ello inmediatamente. Carmen pasó la siguiente hora revisando todos los contratos y documentos importantes de su negocio. Sacó copias de todo y las guardó en una caja que llevó a su coche. Si Roberto y Sofía tenían acceso a su oficina, no quería que encontraran información importante. A las 11:15, salió hacia el despacho de Miguel Santamaría, ubicado en una torre corporativa en Polanco. El bufete ocupaba todo el piso 18, con una vista espectacular de la ciudad. La decoración era elegante pero sobria. Maderas oscuras, cuero negro y diplomas enmarcados en las paredes. Miguel Santamaría resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y ojos inteligentes detrás de gafas de diseñador. Su apretón de manos fue firme y confiado. Señora Vázquez, Patricia me dijo que tiene una situación urgente. Por favor, siéntese y cuénteme todo. Carmen le relató toda la historia. Las transferencias bancarias no autorizadas, los documentos firmados en el banco, las sospechas sobre las pastillas para dormir y la conversación que había escuchado esa mañana. Miguel tomó notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, cantidades y nombres. Señora Vázquez, lo que me está describiendo suena como un caso elaborado de fraude familiar con intento de declaración de incapacidad mental. Es más común de lo que la gente piensa, pero también es muy serio. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos evidencia. Los análisis toxicológicos serán cruciales. Segundo, tenemos que asegurar sus bienes inmediatamente. ¿Tiene algún lugar seguro donde guardar documentos importantes? Tengo una caja de seguridad en el banco, pero Roberto tiene acceso a ella. Entonces necesitamos abrir una nueva cuenta en un banco diferente, solo a su nombre. También sugiero que transfiera la mayoría de sus fondos a cuentas que ellos no conozcan. Miguel se reclinó en su silla. Señora Vázquez, tengo que preguntarle algo importante. Si resulta que sus sospechas son correctas, ¿está preparada para las consecuencias? Esto podría significar el fin de su matrimonio y la ruptura total con su hermana. Carmen sintió un nudo en la garganta.
Si están tratando de robarme y declararme loca, ya no son mi familia. Muy bien, vamos a necesitar tiempo para construir un caso sólido. Mientras tanto, tiene que actuar normal en casa. No puede dejar que sospechen que usted sabe lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Un par de semanas, tal vez un mes. Depende de qué tan rápido puedan moverse ellos con el proceso legal. Cuando Carmen salió del despacho de Miguel, se sentía como si tuviera un propósito por primera vez en meses. Tenía un plan y un abogado competente de su lado. Regresó al laboratorio médico para recoger sus resultados. La doctora que la atendió tenía una expresión seria. Señora Vázquez, sus análisis muestran niveles significativos de zolpidem en su sistema, pero también detectamos trazas de lorazepam y algo que parece ser un inhibidor de la memoria experimental. Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Inhibidor de la memoria? Es una sustancia que se usa en algunos tratamientos psiquiátricos experimentales. Causa confusión temporal y pérdida de memoria a corto plazo. No es algo que se pueda conseguir fácilmente. ¿Cuánto tiempo permanecen estas sustancias en el sistema? El zolpidem se elimina en 24-48 horas. El lorazepam puede durar hasta una semana. Pero el inhibidor de memoria, eso podría tomar varias semanas en eliminarse completamente, dependiendo de por cuánto tiempo lo haya estado consumiendo. Carmen tomó copias de todos los resultados y se dirigió de vuelta a su oficina. Mónica la esperaba con una lista de todas las citas confirmadas. Carmen, algo muy extraño. Varios clientes me dijeron que tú cancelaste citas en fechas que tengo marcadas como confirmadas en el calendario, y hay al menos 5 juntas en los últimos 3 meses que no tienes en tu calendario, pero los clientes aseguran que se realizaron. Carmen revisó la lista. Las fechas coincidían exactamente con las transferencias bancarias no autorizadas. Mónica, ¿quién más tiene acceso a mi calendario de citas? Nadie. Solo tú y yo tenemos las contraseñas. ¿Y si alguien hubiera clonado mi teléfono o mi computadora? Mónica se quedó pensativa. Sería posible, pero tendrían que tener acceso físico a tus dispositivos por un tiempo considerable. Carmen recordó todas las veces que había dejado su teléfono y laptop en casa, especialmente cuando tomaba las pastillas para dormir y dormía profundamente. Mónica, necesito que cambies todas nuestras contraseñas inmediatamente. Y por favor, programa todas mis citas solo a través de tu teléfono personal de ahora en adelante. Durante el resto de la tarde, Carmen trabajó en documentar todo lo que había descubierto. Creó un archivo digital encriptado con copias de todos los documentos, análisis médicos y grabaciones de audio. A las 6:00 p.m., recibió una llamada de Roberto. Amor, ¿vas a llegar tarde hoy? No, salgo en media hora. Perfecto. Sofía está cocinando tu plato favorito para la cena. Carmen sintió náuseas ante la idea de comer cualquier cosa que Sofía hubiera preparado. Qué considerada. Los veo pronto. En el camino a casa, Carmen se detuvo en una farmacia y compró pastillas de vitamina B que eran similares en tamaño y color a las pastillas para dormir. Su plan era intercambiarlas y ver si Roberto o Sofía notaban la diferencia. También compró un pequeño dispositivo de grabación que podía esconder en su ropa y un kit de pruebas caseras para detectar drogas en bebidas. Cuando llegó a casa, Roberto y Sofía la recibieron con sonrisas que ahora le parecían completamente falsas. Carmen, justo a tiempo, dijo Sofía. Hice lasaña de espinacas, tu favorita. Carmen se sentó a la mesa y observó cuidadosamente mientras Sofía le servía una porción generosa. Notó que tanto Roberto como Sofía ya tenían sus platos servidos, pero no habían comenzado a comer. Huele delicioso, dijo Carmen. ¿Me disculpan un momento? Necesito lavarme las manos. En el baño activó discretamente el dispositivo de grabación y lo escondió en el escote de su blusa. Luego regresó a la mesa. Bueno, a comer. Carmen tomó un pequeño bocado de la lasaña y lo masticó lentamente. Tenía un sabor ligeramente amargo que intentó disimular con mucha agua. ¿Cómo está?, preguntó Sofía ansiosa. Deliciosa, como siempre. Carmen simuló comer durante los siguientes 20 minutos, pero en realidad solo ingirió pequeñas cantidades. Secretamente usó una de las tiras de prueba en su vaso de agua y confirmó la presencia de sustancias extrañas.
Me siento un poco cansada, dijo finalmente. Creo que me voy a acostar temprano. Por supuesto, amor, dijo Roberto. No olvides tomar tu pastilla para dormir. En su habitación, Carmen intercambió las pastillas reales por las vitaminas y se acostó fingiendo tomar la medicación. 20 minutos después escuchó pasos en el pasillo y voces susurrando fuera de su puerta. ¿Ya debería estar dormida?, escuchó la voz de Sofía. Sí, esa dosis normalmente la deja inconsciente en 15 minutos, respondió Roberto. Carmen cerró los ojos y reguló su respiración para simular un sueño profundo. La puerta se abrió silenciosamente y sintió que alguien se acercaba a la cama. «¿Carmen?», susurró Roberto. Ella no respondió, manteniendo los ojos cerrados y la respiración pesada. «Perfecto», escuchó que Roberto le decía a Sofía. «Tenemos al menos 6 horas antes de que despierte». Carmen escuchó sus pasos alejándose y esperó otros 30 minutos antes de levantarse silenciosamente. Se acercó a la puerta y la abrió apenas una rendija. La casa estaba a oscuras, pero podía ver luz proveniente del estudio de Roberto en el primer piso. Descalza y con el corazón latiendo fuertemente, Carmen bajó las escaleras y se acercó al estudio. La puerta estaba entreabierta y podía escuchar claramente las voces de Roberto y Sofía. «Los documentos del banco están procesados», decía Roberto. «El lunes podremos solicitar la evaluación psiquiátrica de emergencia». «¿Y el doctor Herrera está seguro de que cooperará?», preguntó Sofía. «Le estamos pagando 500,000 pesos por certificar que Carmen es un peligro para sí misma y para otros. Con los análisis de sangre que mostrarán niveles altos de drogas y su comportamiento errático de los últimos meses, el juez no tendrá otra opción que declararla temporalmente incapaz. Y después, una vez que tengamos control legal de sus bienes, podemos liquidar todo. La casa vale al menos 8 millones, el negocio otros 5, y sus cuentas bancarias tienen cerca de 3 millones más». Carmen se cubrió la boca para ahogar un grito de horror. «¿Y qué pasa con Carmen después?», preguntó Sofía. «El doctor Herrera dice que la podemos mantener en una institución privada indefinidamente. Legalmente, como su esposo y tú como su hermana más cercana, podemos tomar todas las decisiones por ella». «Roberto, a veces me asustas», rió Sofía. «Pero tienes que admitir que el plan ha sido brillante. 2 años de planeación valieron la pena. Lo único que lamento es que Carmen resultó ser más resistente a los medicamentos de lo que esperábamos. Bueno, pronto ya no será nuestro problema». Carmen escuchó ruido de papeles y se dio cuenta de que era el momento de retirarse. Subió silenciosamente las escaleras y se metió en la cama, su mente procesando todo lo que había escuchado. Roberto y Sofía habían estado planeando esto durante 2 años. El matrimonio, la mudanza de Sofía a su casa, las pastillas para dormir. Todo había sido parte de un plan elaborado para robar su fortuna y encerrarla en una institución mental. Pero ahora tenía evidencia. Las grabaciones, los análisis médicos y el testimonio de lo que había escuchado esa noche. Miguel Santamaría había dicho que necesitaban tiempo para construir un caso, pero Carmen se daba cuenta de que el tiempo se estaba agotando rápidamente. El lunes era en 3 días. Tenía 72 horas para salvar su vida y su libertad. Esa noche, Carmen no durmió ni un solo minuto. En lugar de eso, planificó cada movimiento que haría en los próximos días. La guerra había comenzado, y ella tenía la intención de ganar. El viernes amaneció gris y lluvioso en la Ciudad de México. Carmen se levantó antes del alba, fingiendo los efectos de la medicación que no había tomado. Había perfeccionado la actuación durante los últimos 2 días. Movimientos lentos, mirada confusa, respuestas vagas a las preguntas. Roberto ya estaba vestido cuando ella abrió los ojos. «Buenos días, amor. ¿Cómo te sientes?». «Mareada», murmuró Carmen, llevándose una mano a la frente. «¿Qué día es hoy?». «Viernes, Carmen. ¿No recuerdas que ayer fuimos al doctor?». Carmen sintió una punzada de alarma. No habían ido a ningún doctor el jueves. «¿Fuimos al doctor?». «Sí, amor. El doctor Herrera. Estaba muy preocupado por tus síntomas». «¿De verdad no lo recuerdas?». La actuación de Roberto era perfecta. Parecía genuinamente preocupado y paciente, como un esposo devoto cuidando a su esposa enferma. No recuerdo muy bien.
El doctor dijo que eso era normal. Los problemas de memoria pueden empeorar antes de mejorar. Por eso necesitas descansar y no preocuparte por el trabajo. Carmen se las arregló para parecer confundida mientras internamente su mente trabajaba a toda velocidad. Roberto estaba creando una narrativa falsa, construyendo evidencia de su supuesta incapacidad mental. ¿Tengo que regresar al doctor? Sí, el lunes. Es muy importante que vayas, Carmen. Tu salud depende de ello. Después de que Roberto se fue al trabajo, Carmen se dirigió rápidamente a su computadora. Había estado documentando meticulosamente cada conversación, cada evento extraño, cada síntoma que había experimentado, pero ahora necesitaba algo más sólido. Llamó a Miguel Santamaría. Licenciado, necesitamos acelerar nuestro plan. Van a intentar declararme incompetente el lunes. ¿Está segura? Completamente. Anoche escuché cómo lo planeaban. También están inventando citas médicas que nunca ocurrieron. Esto es muy serio, señora Vázquez. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente y traiga toda la evidencia que haya recopilado. Una hora después, Carmen estaba sentada frente a Miguel con una caja llena de documentos, grabaciones y fotografías. Señora Vázquez, lo que me está mostrando es suficiente para presentar cargos criminales, pero necesitamos actuar muy cuidadosamente. Si ellos sospechan que usted sabe lo que está pasando, podrían acelerar sus planes o destruir evidencia. Miguel revisó los análisis toxicológicos con expresión grave. Estas sustancias, el inhibidor de memoria especialmente, necesitamos saber dónde las consiguieron. Ese medicamento no está disponible comercialmente en México. Roberto mencionó a un doctor Herrera. Creo que él es quien les está proporcionando todo. Doctor Herrera. Ese nombre me suena familiar. Miguel se dirigió a su computadora y comenzó a buscar. Aquí está. Doctor Alejandro Herrera Mendoza. Es psiquiatra, pero perdió su licencia para practicar hace 3 años por prescribir medicamentos experimentales sin autorización. Aparentemente siguió operando de manera ilegal. ¿Eso nos ayuda? Definitivamente. Pero señora Vázquez, necesito que comprenda algo. Para detener esto completamente, vamos a tener que exponerlos públicamente. Una vez que hagamos eso, no hay vuelta atrás. Carmen pensó en los 12 años de matrimonio con Roberto, en todas las navidades que había pasado con Sofía, en los planes que habían hecho juntos, pero luego recordó las palabras que había escuchado. Podemos mantenerla en una institución privada indefinidamente. Hágalo. Miguel asintió y tomó su teléfono. Voy a contactar a un detective privado que trabajó conmigo en casos similares. También necesitamos alertar al Ministerio Público sobre el doctor Herrera. Mientras Miguel hacía sus llamadas, Carmen revisó nuevamente toda la evidencia. Las transferencias bancarias ilegales sumaban casi 1 millón de pesos. Los documentos que había firmado en el banco le daban a Roberto poder legal sobre todas sus cuentas. Y los análisis médicos demostraban que había sido drogada sistemáticamente durante meses. Señora Vázquez, dijo Miguel después de terminar sus llamadas. El detective puede estar aquí en 1 hora. Su nombre es Carlos Mendoza, es ex policía ministerial y especialista en fraudes familiares. ¿Qué necesito hacer mientras tanto? Regresar a casa y actuar completamente normal. No puede dejar que sospechen nada. Esta noche, no coma ni beba nada que ellos hayan preparado. Y, por favor, active la grabadora cada vez que esté con ellos. Carmen regresó a casa sintiéndose como una actriz en una obra de teatro macabra. Sofía estaba en la sala viendo televisión, vestida casualmente, lo cual confirmaba que la supuesta entrevista de trabajo había sido otra mentira. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Sofía sin apartar la mirada del televisor. Confundida. Roberto dice que fuimos al doctor ayer, pero no lo recuerdo. Sofía se volvió hacia ella con una expresión de falsa preocupación. Carmen, me estás asustando. Has estado olvidando muchas cosas últimamente. ¿No crees que deberías tomar un descanso del trabajo? Tal vez tengas razón. Carmen se sentó en el sofá, manteniendo su actuación de confusión mientras observaba discretamente a su hermana. Sofía había cambiado mucho en los últimos meses. Estaba más arreglada, usaba ropa más cara y tenía una confianza nueva que antes no poseía. Sofía, ¿has encontrado trabajo?
Estoy en el proceso. Hay varias oportunidades interesantes. ¿De qué tipo? Sofía vaciló por un momento. Consultoría legal. Nada definido todavía. Carmen asintió, sabiendo que era otra mentira. Su hermana nunca había trabajado un día como abogada. Esa tarde, Roberto llegó temprano del trabajo con una bolsa de la farmacia. El doctor Herrera me dio una nueva medicación para ti, amor. Dice que te ayudará con la confusión. Le mostró un frasco de pastillas que Carmen no reconoció. ¿Qué tipo de medicina es? Es un estabilizador del estado de ánimo. Muy suave, no te preocupes. Carmen tomó el frasco y leyó la etiqueta. No tenía nombre de medicamento, solo instrucciones escritas a mano. Tomar 2 tabletas cada 8 horas con comida. ¿No debería tener el nombre del medicamento? Es una fórmula especial que el doctor Herrera prepara específicamente para casos como el tuyo. Es muy efectiva. Carmen fingió aceptar la explicación, pero mentalmente anotó otro punto de evidencia. Medicamentos sin etiqueta adecuada eran completamente ilegales. Durante la cena, que consistía en sopa que Sofía había preparado, Carmen fingió tomar las nuevas pastillas mientras secretamente las escupía en su servilleta. La sopa tenía el mismo sabor amargo que había notado en otras comidas recientes. «Carmen», dijo Roberto durante la cena, «el doctor Herrera quiere verte el lunes temprano. Es importante que vayas». «¿Por qué es tan importante?» Roberto y Sofía intercambiaron una mirada. «Porque necesita hacer algunas pruebas más extensas», explicó Sofía, «para determinar exactamente qué está causando tus problemas de memoria». «¿Qué tipo de pruebas?» «Evaluaciones psicológicas, escaneos cerebrales, ese tipo de cosas», dijo Roberto. «Pero no te preocupes, estaremos contigo todo el tiempo». Carmen sintió un escalofrío. Una evaluación psicológica era exactamente lo que necesitaban para declararla mentalmente incompetente. ¿Y si las pruebas muestran que algo está mal? Entonces el doctor sabrá cómo ayudarte, sonrió Roberto. Lo importante es que recibas el tratamiento que necesitas. Esa noche, Carmen fingió tomar sus pastillas para dormir mientras Roberto observaba. 20 minutos después, él se acercó para verificar que estuviera dormida. «¿Carmen?», susurró. Ella no respondió, manteniendo una respiración pesada y regular. Escuchó a Roberto salir de la habitación y cerrar la puerta. Unos minutos después, oyó voces en el piso de abajo. Carmen se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta. Las voces venían del estudio de Roberto. Con extremo cuidado bajó las escaleras y se posicionó donde podía escuchar claramente. «Todo está listo para el lunes», decía Roberto. «El doctor Herrera ya tiene todos los papeles preparados». «¿Y estás seguro de que funcionará?», preguntó una voz masculina que Carmen no reconoció. «El plan es perfecto», respondió Sofía. Carmen llegará a la cita creyendo que es una consulta médica normal. El doctor Herrera tendrá 2 enfermeros esperando para declararla una amenaza inmediata para sí misma y para otros. ¿Basado en qué?, preguntó la voz desconocida. «Los análisis de sangre mostrarán altos niveles de drogas ilegales», explicó Roberto. «Tenemos testimonios de que ha estado actuando de manera errática, y el doctor certificará que está experimentando psicosis paranoica». Carmen se cubrió la boca para ahogar un grito. No solo planeaban declararla incompetente, sino que iban a hospitalizarla involuntariamente. «Una vez que esté en la institución», continuó Sofía, «tendremos poder legal completo sobre todos sus bienes. La casa ya está en proceso de venta». «¿Ya vendieron la casa?», preguntó la voz desconocida. «Bueno, digamos que encontramos compradores muy motivados», rió Roberto, «y que están dispuestos a cerrar el trato rápidamente». Carmen sintió náuseas. No solo le estaban robando su dinero, sino que ya habían vendido su hogar. «¿Cuánto tiempo la mantendrán institucionalizada?», preguntó el hombre. «El tiempo que sea necesario», respondió Sofía fríamente. «Podríamos solicitar que sea declarada permanentemente incompetente después de 6 meses. Y si llegara a recuperarse o a hacer preguntas incómodas, el doctor Herrera tiene métodos para asegurar que eso no suceda», dijo Roberto con una voz que Carmen nunca había escuchado antes, fría y calculadora. Carmen se dio cuenta de que tenía que salir de ahí inmediatamente. Si la descubrían escuchando, podrían adelantar sus planes. Subió silenciosamente las escaleras y se metió en la cama,
su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Había escuchado suficiente. Roberto y Sofía no solo planeaban robarle todo lo que tenía, sino que posiblemente planeaban mantenerla drogada y encerrada por el resto de su vida. A las 3:00 am, cuando estaba segura de que todos dormían, Carmen tomó su teléfono y envió un mensaje de texto a Miguel Santamaría. Urgente. Planes acelerados. Van a hospitalizarme involuntariamente el lunes. Necesito ayuda inmediatamente. La respuesta llegó 5 minutos después. Entendido. No vaya a la cita del lunes. Reúnase conmigo mañana sábado a las 8 am. Tenemos que actuar ya. Carmen pasó el resto de la noche despierta, fingiendo dormir cada vez que Roberto se levantaba para verificar su estado. Su mente trabajaba incansablemente, planificando cada detalle de cómo escapar de la trampa que se cerraba a su alrededor. Cuando finalmente amaneció el sábado, Carmen sabía que era el día más importante de su vida. En las próximas 24 horas recuperaría su libertad o la perdería para siempre. Roberto se levantó temprano y anunció que tenía que salir por trabajo. «Estaré fuera la mayor parte del día», dijo. «Sofía se quedará contigo para asegurarse de que estés bien». «¿Es necesario? Me siento mejor hoy. Es solo una precaución, amor. Después de lo que pasó ayer». Carmen fingió no recordar lo que había pasado ayer, aunque por supuesto no había pasado nada. «¿Qué pasó ayer?» Roberto puso una expresión de preocupación exagerada. «Te encontré en el jardín a las 2 de la mañana, completamente desorientada. No sabías dónde estabas ni cómo habías llegado ahí». Era otra mentira, pero Carmen actuó como si estuviera asustada por la información. «¿En serio? No recuerdo nada de eso. Por eso es tan importante que vayas al doctor el lunes. Tu condición está empeorando rápidamente». Después de que Roberto se fue, Carmen le dijo a Sofía que se sentía cansada y quería descansar. Se encerró en su habitación y llamó a Miguel. «Licenciado, necesito salir de la casa sin que mi hermana se dé cuenta. ¿Puede ayudarme? Ya tengo todo preparado». El detective Carlos estará esperándola en la esquina de su calle en una camioneta azul. Salga de su casa como si fuera a la tienda de la esquina. Él la recogerá ahí. ¿Y si Sofía me sigue? Carlos se encargará de eso. Solo salga normalmente a las 10:00 am en punto. A las 9:50 Carmen bajó las escaleras. Sofía estaba en la cocina preparando almuerzo. «Voy a la tienda por leche», anunció Carmen. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Sofía inmediatamente. «No, necesito aire fresco. Solo serán 10 minutos». Carmen pudo ver la vacilación en los ojos de Sofía, pero finalmente asintió. «Está bien, pero no tardes mucho». Carmen salió de la casa con solo su bolsa y su teléfono. En la esquina, tal como había prometido Miguel, había una camioneta Suburban azul. Un hombre de unos 40 años bajó y se acercó a ella. «Señora Vázquez, soy Carlos Mendoza. Súbase rápidamente». Carmen se subió a la camioneta y Carlos arrancó inmediatamente. «¿Mi hermana me siguió?» «No, pero hay un hombre en un Jetta blanco que ha estado vigilando su casa desde ayer. Posiblemente contrataron a alguien para observarla». Carmen se volvió y vio el Jetta que había notado varios días atrás siguiéndolos a una distancia prudente. «¿Pueden perdernos?» «Sin problema». Carlos tomó varias calles laterales y después de 10 minutos, habían perdido al Jetta. «Ahora vamos al despacho del licenciado Miguel. Tenemos mucho trabajo que hacer antes del lunes». Mientras la camioneta se dirigía hacia Polanco, Carmen se dio cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. En unas pocas horas, tendría que enfrentar a las 2 personas en las que más había confiado en el mundo y acusarlas de conspirar para destruir su vida. Pero por primera vez en meses, se sentía en control de su destino. La guerra había comenzado oficialmente, y Carmen Vázquez no tenía intención de perder. El lunes por la mañana, el juzgado civil de primera instancia en el centro histórico de la Ciudad de México bullía con actividad. Carmen Vázquez se encontraba en el baño de damas del segundo piso, observando su reflejo en el espejo. Había elegido cuidadosamente su atuendo: un traje sastre azul marino, maquillaje impecable y el cabello recogido. Quería proyectar la imagen de una mujer competente y mentalmente estable. Miguel Santamaría apareció en el pasillo cuando ella salió.
¿Lista, señora Vázquez? Tan lista como puedo estar. Recuerde, van a intentar provocarla. Manténgase calmada y digna en todo momento. La sala 7 era imponente, con techos altos y bancos de madera oscura. Roberto y Sofía ya estaban sentados con su abogado, Aurelio Mendoza. El doctor Herrera esperaba en la primera fila. El juez Ramírez entró exactamente a las 9:00 am. Buenos días. Estamos aquí para la audiencia de solicitud de declaración de incapacidad mental de la señora Carmen Vázquez. Mendoza se levantó y presentó su caso con habilidad teatral. Su señoría, una mujer que amamos, está sufriendo un deterioro mental que la pone en peligro. Durante meses, Carmen ha mostrado pérdida de memoria, comportamiento errático y signos de adicción a sustancias controladas. Miguel respondió con calma pero firmeza. Su señoría, esto no es una familia preocupada. Es un fraude elaborado, planeado durante 2 años para robar la fortuna de una mujer exitosa y encerrarla indefinidamente. Tenemos evidencia irrefutable. Roberto fue el primer testigo. Su actuación era perfecta. El esposo devoto y preocupado. Carmen comenzó a olvidar citas, perder objetos, actuar paranoica sobre el dinero. Una vez la encontré en el jardín a las 3 am, completamente desorientada. Describió supuestos episodios de drogas encontradas en la casa y comportamiento errático. En el contrainterrogatorio, Miguel lo destruyó sistemáticamente. ¿En qué fecha encontró a su esposa en el jardín? Principios de febrero. Según registros de su empresa, usted estuvo en Guadalajara del 2 al 6 de febrero. ¿Cómo la encontró si estaba en otra ciudad? Roberto palideció y comenzó a contradecirse. Miguel presentó registros bancarios mostrando que Roberto había pagado 500,000 pesos al doctor Herrera, cuando había testificado que solo fueron 50,000. Sofía siguió con una actuación similar, pero Miguel reveló que era beneficiaria del seguro de vida de Carmen y heredera en el testamento de Roberto. ¿Sabía usted sobre el testamento, señorita Morales? No sabía nada de eso. Cuando llegó el turno del doctor Herrera, Miguel lo expuso inmediatamente. Doctor Herrera, ¿no es cierto que perdió su licencia médica hace 3 años? Fue una situación compleja. ¿Sí o no? Sí, pero estoy en proceso de recuperarla. Miguel entonces reprodujo las grabaciones devastadoras que Carmen había obtenido. La voz de Roberto. El doctor Herrera dijo que esta cantidad causaría confusión y pérdida de memoria sin ser detectable. La voz del doctor Herrera. El inhibidor de memoria experimental funcionará perfectamente. Con las dosis que les proporcioné, ella no recordará eventos recientes. Un murmullo de shock recorrió la sala. El doctor Herrera negó todo desesperadamente, pero el daño estaba hecho. Miguel llamó a la doctora Patricia Ruiz, toxicóloga, quien confirmó la presencia de inhibidores de memoria experimentales en la sangre de Carmen. ¿Son sustancias que Carmen podría haber tomado voluntariamente? Es altamente improbable. El inhibidor de memoria no está disponible comercialmente. El detective Carlos Mendoza testificó sobre las transferencias bancarias fraudulentas y documentos falsificados. Finalmente, Carmen testificó en su propia defensa, lúcida y competente. Me siento traicionada. Estas eran las personas en las que más confiaba. Roberto era mi esposo, Sofía mi hermana menor a quien mantuve durante años. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, Miguel se puso de pie con una sonrisa. Su señoría, hay algo más que el tribunal debe saber. Algo que hemos guardado hasta este momento. Se dirigió hacia Carmen. Yo no soy solo el abogado de Carmen en este caso. Soy también su nuevo esposo. La sala explotó. Roberto se puso de pie furioso. Eso es imposible. Ella está casada conmigo. Miguel sonrió calmadamente. No, ya no. El sábado, después de confirmar nuestras sospechas, descubrimos que usted falsificó documentos para casarse con Carmen usando una identidad falsa. Carmen y yo nos casamos legalmente ese mismo día. Mostró el certificado de matrimonio. Roberto Vázquez no es su nombre real. Es Roberto Maldonado, y ya estaba casado cuando se casó con Carmen. Su matrimonio nunca fue legal. La revelación fue como una bomba. Roberto había vivido bajo identidad falsa durante 12 años. Además, Carmen me otorgó poder legal sobre sus bienes el sábado, lo que significa que como su esposo legal,
Yo tengo control de su patrimonio, no los conspiradores. Roberto se lanzó hacia el estrado pero fue detenido por los alguaciles. Esto es imposible. El juez golpeó su martillo. Orden. Basado en la evidencia, rechazo completamente la solicitud. Además, ordeno cargos criminales contra Roberto Maldonado, Sofía Morales y Alejandro Herrera por conspiración, fraude y administración ilegal de sustancias. Mientras Roberto era arrestado, Sofía lloraba histéricamente. Carmen, soy tu hermana, él me obligó. Carmen la miró con tristeza. Sofía, escuché la grabación donde discutían mantenerme drogada e institucionalizada por el resto de mi vida. No eras una víctima. 6 meses después, Carmen estaba en la terraza de su nueva casa en Coyoacán con Miguel. ¿En qué piensas?, preguntó él. En lo diferente que es mi vida. Hace un año pensé que lo había perdido todo. Roberto había sido sentenciado a 12 años, Sofía a 8, y el doctor Herrera a 15. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo en esas circunstancias? Carmen sonrió. Me casé contigo por protección legal, pero me enamoré de ti porque eres el hombre más íntegro que he conocido. Se besaron mientras el sol se ponía, sabiendo que habían convertido la experiencia más traumática de sus vidas en el comienzo de algo hermoso y verdadero. La justicia había prevalecido, y Carmen había aprendido que las traiciones más profundas pueden llevarte a descubrir las bendiciones más grandes de tu vida. 3 años después, la brisa matutina de octubre acariciaba los jardines del Club de Golf Chapultepec, mientras Carmen Santamaría revisaba los últimos reportes financieros de su empresa. Lo que había comenzado como Vázquez y Asociados, ahora se había transformado en Santamaría Consultoría Integral, una firma que no solo ofrecía servicios contables, sino también asesoría legal especializada en protección patrimonial y prevención de fraudes familiares. Miguel se acercó con 2 tazas de café, interrumpiendo sus pensamientos. Los números se ven espectaculares este trimestre, comentó, sentándose junto a ella en la terraza del restaurante. Hemos crecido un 300% desde que comenzamos a ofrecer los servicios especializados. Aparentemente, hay más familias disfuncionales de las que pensábamos. Carmen había convertido su experiencia traumática en su especialidad profesional. Junto con Miguel, habían creado un protocolo único para detectar y prevenir fraudes familiares, que ahora era utilizado por bufetes de abogados en todo México. ¿Nerviosa por la entrevista de esta tarde?, preguntó Miguel. Carmen sonrió. Esa tarde grabarían un programa especial para Televisa sobre fraudes familiares, donde contarían su historia completa por primera vez en televisión nacional. Un poco. Pero creo que es importante que la gente sepa que estas cosas pasan, y que hay maneras de protegerse. Miguel tomó su mano y observó el anillo de diamantes que había reemplazado la argolla de matrimonio falsa que Roberto le había dado años atrás. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? Que comenzó con una mentira, pero se convirtió en la verdad más hermosa de nuestras vidas. Carmen se ruborizó ligeramente. Después de 3 años de matrimonio real, Miguel seguía teniendo la capacidad de hacerla sentir como una adolescente enamorada. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Elena Morales, su mejor amiga y ahora socia en varios proyectos legales. Carmen, acabamos de recibir otro caso similar al tuyo. Una mujer en Monterrey. ¿Pueden tomar el caso? Carmen le mostró el mensaje a Miguel. ¿Qué opinas? Creo que tenemos la obligación de ayudar a todas las mujeres que podamos. Carmen respondió inmediatamente. Por supuesto. Programemos una videollamada para mañana. En los últimos 3 años, habían manejado 17 casos similares al de Carmen. Algunos eran esposos fraudulentos, otros hermanos codiciosos, incluso algunos casos de hijos adultos que intentaban declarar incompetentes a sus padres para heredar prematuramente. Hasta ahora habían ganado todos los casos. ¿Has sabido algo de...? Miguel no terminó la pregunta, pero Carmen sabía a qué se refería. Sofía me escribió otra carta desde prisión la semana pasada. Era la 10ª carta que recibía de su hermana menor en los últimos 6 meses. Todas seguían el mismo patrón. Disculpas desesperadas, culpar a Roberto por manipularla, súplicas para que Carmen la visitara. ¿Vas a responder? Carmen había luchado con esta pregunta durante meses.
Parte de ella extrañaba a la hermana que había conocido, pero sabía que esa persona quizás nunca había existido realmente. No lo sé. Mi terapeuta dice que no hay prisa para tomar esa decisión. Carmen había estado en terapia durante 2 años después del juicio. Los efectos psicológicos de la traición habían sido profundos, pero con ayuda profesional y el apoyo de Miguel, había logrado reconstruir su capacidad de confiar y amar. ¿Y Roberto? El abogado me confirmó que está tratando de apelar su sentencia otra vez, pero con su historial criminal y las evidencias que tenemos no tiene posibilidades. Roberto Maldonado seguía cumpliendo su sentencia de 12 años en el reclusorio norte. Había intentado contactar a Carmen varias veces, pero ella había dado instrucciones estrictas de que no quería saber nada de él. Miguel revisó su reloj. Deberíamos irnos. La entrevista es a las 3:00 p.m. y el tráfico hacia Televisa va a estar pesado. Mientras se dirigían al estacionamiento, Carmen reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. 3 años atrás, había estado a punto de perder todo: su libertad, su fortuna, su cordura. Ahora, tenía más éxito profesional que nunca, un matrimonio genuinamente feliz y un propósito que iba más allá del simple éxito financiero. Miguel, ¿alguna vez te arrepientes de haberte involucrado en mi caso? Miguel se detuvo y la miró directamente a los ojos. Carmen, conocerte y enamorarme de ti ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ese primer día que llegaste a mi oficina, desesperada y confundida, vi una fortaleza en ti que ni siquiera tú sabías que tenías, pero tu vida era más simple antes. Ahora tenemos que lidiar con casos complicados, amenazas ocasionales de las familias de los acusados, toda la publicidad. ¿Sabes cuál era mi vida antes de conocerte? Divorcios aburridos, contratos corporativos, casos de seguros. Mi trabajo tenía éxito, pero no tenía alma. Ahora cada caso que tomamos puede cambiar la vida de alguien. Cada mujer que salvamos de una situación como la tuya hace que todo valga la pena. Carmen sonrió. Era cierto que su trabajo ahora tenía un propósito más profundo. Habían ayudado a mujeres a recuperar fortunas robadas, a ancianos a mantener su independencia y a familias a reconocer las señales de manipulación antes de que fuera demasiado tarde. En el camino a Televisa, pasaron por las lomas de Chapultepec, donde estaba ubicada la casa que Carmen había compartido con Roberto. La habían vendido inmediatamente después del juicio, y ahora era propiedad de una familia joven con 3 hijos. ¿Te molesta verla? No. Esa casa representaba una vida que era una mentira. Nuestra casa en Coyoacán representa una vida real. Su nueva casa era más pequeña pero infinitamente más cálida. Carmen la había decorado personalmente, eligiendo cada mueble, cada color, cada detalle. Era verdaderamente suya, no una fachada creada para impresionar a otros. Llegaron a los estudios de Televisa con 15 minutos de anticipación. La productora del programa, Mónica Herrera, los recibió en el lobby. Señora Santamaría, señor Santamaría, es un honor tenerlos en el programa. Su historia ha inspirado a muchas mujeres a examinar más cuidadosamente sus relaciones familiares. Los llevaron al set, donde Carmen se sintió inmediatamente cómoda. Había aprendido a disfrutar hablar en público sobre su experiencia, especialmente cuando sabía que podría ayudar a otras personas. El conductor del programa, Joaquín Martínez, era conocido por su estilo directo pero empático. Carmen, 3 años después, ¿cómo describes lo que pasaste? Fue la experiencia más aterradora de mi vida, pero también la más transformadora. Descubrir que las 2 personas en las que más confiaba estaban tratando de destruirme, me enseñó que la confianza verdadera se gana con acciones, no con palabras. ¿Qué señales de alerta les dirías a nuestras televidentes que deben observar? Cambios graduales en su entorno, personas que insisten en ayudar con documentos importantes, familiares que de repente se interesan mucho en sus finanzas, y especialmente, cualquier presión para firmar documentos urgentemente sin tiempo para revisarlos adecuadamente. Miguel agregó, también es crucial tener sistemas de verificación independientes. Nunca dependan de una sola persona para información importante sobre sus bienes o salud. ¿Cuál fue el momento más difícil durante todo el proceso? Carmen reflexionó por un momento.
Cuando me di cuenta de que Roberto no era quien yo creía que era, no solo estaba traicionándome, sino que toda nuestra relación había sido una mentira desde el principio. Eso destruyó temporalmente mi capacidad de confiar en mi propio juicio. ¿Y cómo reconstruyeron esa confianza? Miguel respondió, paso a paso, día a día. Carmen necesitaba tiempo para procesar que había sido víctima de un manipulador experto. No era su culpa no haber detectado las señales. Carmen, ¿hay algo que les dirías a Roberto y Sofía si estuvieran viendo esto? Carmen había pensado mucho en esta pregunta. A Roberto, nada. Creo que es un sociópata que no es capaz de remordimiento genuino. Pero a Sofía, le diría que espero que use su tiempo en prisión para reflexionar sobre cómo llegó a ser capaz de traicionar a alguien que la amaba incondicionalmente. Después de la entrevista, Carmen y Miguel cenaron en un restaurante tranquilo en Polanco. ¿Cómo te sentiste hablando de todo eso otra vez? Bien. Cada vez que cuento la historia, siento que ayudo a alguien más. Vale la pena cualquier incomodidad personal. Miguel levantó su copa de vino. Por la mujer más valiente que conozco, y por el futuro que estamos construyendo juntos. Carmen brindó con él, sintiendo una gratitud profunda por cómo había resultado todo. Miguel, hay algo que quería decirte. ¿Qué? Creo que estoy lista para el siguiente capítulo de nuestra vida. Miguel la miró con curiosidad. ¿Qué tipo de siguiente capítulo? Carmen sonrió y puso su mano sobre su estómago. El tipo que incluye una familia. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas de alegría. ¿En serio? El médico lo confirmó ayer. Estoy embarazada de 8 semanas. Miguel se levantó y la abrazó, sin importarle que otros comensales los estuvieran observando. Carmen, eres increíble. Primero sobrevives a una conspiración que habría destruido a la mayoría de las personas. Luego construyes un negocio exitoso ayudando a otros. Y ahora vamos a criar a un niño que crecerá sabiendo la diferencia entre el amor real y la manipulación. Esa noche, mientras se preparaban para dormir en su casa de Coyoacán, Carmen reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. 3 años atrás, había estado drogada, confundida y a punto de perder todo. Roberto y Sofía habían subestimado gravemente su fortaleza y su inteligencia. Pensaron que podrían manipularla fácilmente, robar su fortuna y encerrarla indefinidamente. En cambio, su traición había revelado una fuerza interior que Carmen no sabía que poseía. Había luchado por su libertad, había encontrado el amor verdadero y había convertido su trauma en una misión para ayudar a otros. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel, abrazándola desde atrás. En lo extraño que es la vida. Roberto y Sofía trataron de destruirme, pero en realidad me dieron el regalo más grande posible. ¿Cuál? La oportunidad de descubrir quién realmente soy cuando todo lo demás es arrebatado, y la oportunidad de conocerte. Carmen se volvió en sus brazos y lo besó profundamente. Miguel, cuando estés viejo y cansado de mis historias dramáticas, recuerda que todo comenzó porque apareciste en mi vida en el momento exacto en que más necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente. Carmen, dentro de 50 años, cuando esté viejo y cansado, seguirás siendo la mujer más extraordinaria que he conocido. Y nuestros hijos y nietos conocerán la historia de cómo su madre derrotó a los villanos y se casó con su abogado. Esa noche, Carmen durmió profundamente y sin pesadillas, por primera vez en años. Su vida había comenzado nuevamente a los 38 años, y el futuro se extendía ante ella lleno de posibilidades infinitas. En algún lugar de la Ciudad de México, en las celdas del Reclusorio Norte y del Centro Femenil de Readaptación Social, Roberto Maldonado y Sofía Morales pasaban otra noche pagando por sus crímenes. Pero Carmen ya no pensaba en ellos. Su historia había terminado siendo exactamente lo que debía ser. Una lección sobre la importancia de la confianza, la fortaleza del espíritu humano y el poder transformador del amor verdadero. Y mientras la vida crecía dentro de ella, Carmen Santamaría se quedó dormida sabiendo que había ganado mucho más de lo que jamás había perdido. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de Carmen. ¿Qué te pareció esta historia de traición, valentía y justicia?
¿Te sorprendió el giro final con el abogado Miguel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan sobre nuestras historias. Si te gustó este relato lleno de emociones y reviravoltas, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo las mejores historias que te mantendrán al borde del asiento. Nos vemos en el próximo video.